Vivir la vida cristiana exige que desarrollemos actitudes y motivaciones correctas. Aquí hay algunas que definitivamente no debemos desarrollar. ¿Alguien te ha acusado alguna vez de tener una mala actitud? ¿Qué es exactamente una mala actitud? Es fácil, por supuesto, darse cuenta cuando otros no están correctamente motivados. No piensan como deberían hacerlo los verdaderos cristianos, ¿no es así? Después de todo, puedes escuchar sus comentarios desagradables. Puedes ver las cosas malas que hacen y el egoísmo que muestran. Quizás te preguntes, ¿cómo puede alguien ser tan malo? Buena pregunta. Pero, ¿y tú? ¿No estás, al menos y tal vez más que de vez en cuando, en un estado de ánimo similar? ¿Aborreces tu propio comportamiento tanto como el de los demás? ¿Siempre reconoces cuando estás en una mala actitud? ¿Eres profunda y honestamente consciente de ello? Tal vez engañes a alguien, o tal vez nubles el problema o exageres los hechos. O eres duro con un amigo, o rechazas una oportunidad de ayudar. ¿Estás lo suficientemente convertido como para arrepentirte de tu error, tratar de reparar el daño y hacer lo que se supone que debes hacer? Algunas personas solo están en una buena actitud cuando todo les va bien, cuando sus necesidades se satisfacen a su propia satisfacción. Pero, ¿hay algún mérito en eso? ¿Puedes seguir teniendo una buena actitud cuando estás enfermo o cuando pierdes un trabajo o cuando la gente difunde rumores falsos sobre ti? ¿Se puede seguir viviendo plenamente de la manera cristiana cuando las cosas se ponen realmente difíciles? La actitud significa éxito o fracaso, dependiendo de si la actitud es buena o mala. Una buena actitud puede significar un hogar feliz, una situación laboral agradable, amigos genuinos, ciertamente una relación más cercana con Dios. Pero una mala actitud puede resultar en un hogar roto, un entorno infeliz, frustraciones y soledad. Para el verdadero cristiano, tener la actitud correcta es lo más importante. Dios nos juzga de acuerdo a nuestras actitudes. Tener la actitud correcta es nuestra clave para el reino de Dios. Considera el criterio que Dios usó para elegir a David para ser rey de Israel. Cuando Dios le dijo a Samuel que fuera a la casa de Isaí para averiguar a cuál de los hijos de Isaí elegiría para reemplazar al rey Saúl, Samuel primero miró, como todos lo hacemos, las apariencias de los hijos. Pero el Señor le dijo a Samuel, no mire su aspecto ni la altura de su estatura, porque lo he rechazado. Porque el Señor no ve como el hombre ve, porque el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Versículo 7. Y Dios escogió a David. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo que David, y no sus hermanos, fuera un hombre conforme al corazón de Dios? La Biblia revela claramente la respuesta en un solo versículo. He encontrado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Hechos 13:22. Fíjate, David era un hombre conforme al corazón de Dios porque estaba listo y dispuesto a cumplir toda la voluntad de Dios. No su voluntad, sino la de Dios. A pesar de sus muchos pecados, y ninguno de nosotros está libre de pecado, el corazón de David era recto. Este marco mental de querer obedecer y servir a Dios es la esencia de una actitud correcta, y es lo opuesto a una mala actitud. Cuando te equivocas, ¿estás dispuesto a admitirlo? Lo más difícil para cualquier ser humano es admitir que está equivocado. Pero la voluntad de ver y corregir el error es una parte importante de una actitud correcta. Cristo dio un ejemplo sorprendente para ilustrar la importancia de corregir el mal. Un hombre tenía 2 hijos, dijo Cristo en una parábola, y se acercó al primero y le dijo, Hijo, ve, trabaja hoy en mi viña. Él respondió y dijo, no lo haré. Pero después se arrepintió y se fue. Luego se acercó al segundo y dijo lo mismo.
Y respondiendo él, dijo, voy, Señor, pero no fue. Mateo 21, del 28 al 30. ¿Cuál de los dos hijos se parece a ti? Es posible que las decisiones que tomes no siempre sean sabias, pero después de pensar las cosas y examinar los hechos, ¿eres lo suficientemente cristiano como para cambiar de opinión y hacer lo que deberías haber hecho en primer lugar? Si no estás dispuesto a reconocer tus errores y cambiar, entonces Cristo te dará la misma respuesta que dio a los que escucharon esta parábola diciendo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras entran en el reino de Dios delante de vosotros. Versículo 31. Examinemos brevemente 4 aspectos importantes de las actitudes equivocadas. Todos tenemos actitudes equivocadas de vez en cuando y tenemos que superarlas. Cuando lo hagamos, habremos dado un paso gigante hacia el reino de Dios. 1. Encontrar fallas constantemente. Algunas personas buscan constantemente fallas en sus vecinos. Critican y condenan, convirtiéndose en jueces. Esta actitud de siempre querer encontrar fallas los hace sentir superiores, los llena de justicia propia. ¿Te das cuenta de que nunca podrás entrar en el reino de Dios hasta que te deshagas de esta actitud? Cristo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la misma medida que tú uses se te volverá a medir. ¿Y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no miras la viga en tu propio ojo? Mateo 7 del 1 al 3. Satanás fue el primero en desarrollar y ejercer esta actitud de criticar. Como el arcángel Lucifer, antes de convertirse en Satanás, encontró faltas en el gobierno de Dios y comenzó a querer tomar el lugar de Dios. Isaías 14, del 12 al 14, Ezequiel 28, del 12 al 15. Él influyó en 1/3 de todos los ángeles para que desarrollaran esta misma actitud rebelde hacia Dios, convenciéndolos de unirse a Él en un intento infructuoso de derribar a Dios de su trono. Apocalipsis 12, 3, 4. Luego, después de que Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, Satanás convenció a Eva de que Dios se había equivocado al prohibirles a Adán y Eva comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. La pareja creyó en Satanás y desobedeció a Dios. En consecuencia, tuvieron miedo cuando escucharon el sonido de la voz de su creador en el jardín del Edén. Se escondieron. Cuando Dios les preguntó por qué, Adán respondió, tenía miedo porque estaba desnudo y me escondí. Génesis 3:10. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Habéis comido del árbol del cual os mandé que no comieras? Preguntó Dios. Versículo 11. La respuesta de Adán es típica de alguien que quiere justificarse acusando a otra persona. No creía que se le debiera culpar por su desobediencia. Según Adán, fue culpa de la mujer. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, le dijo a Dios. Versículo 12. ¿Aceptó Eva entonces alguna culpa? No. Su respuesta fue tan autojustificativa y acusatoria como la de Adán. Ella también echó la culpa a otra persona, diciendo, la serpiente me engañó y comí. Versículo 13. A fin de cuentas, Adán probablemente pensó que la culpa de todo el incidente era de Dios, ya que Dios hizo a la serpiente que, a su vez, engañó a la mujer que convenció a Adán de que comiera del fruto. Este razonamiento, extraño pero familiar para todos nosotros, se llama lógica humana. Nos permite culpar a otros por nuestros propios defectos o malas acciones. En lugar de admitir y corregir nuestros errores, nos declaramos inocentes y esperamos que los demás se arrepientan de haber sido fundamentales en nuestro mal comportamiento. Antes de que sea demasiado tarde, tenemos que deshacernos de esta actitud de querer encontrar fallas. 2. No estar dispuesto a perdonar. ¿Perdonas fácilmente a los demás?
Por ejemplo, si hay un malentendido entre usted y otro miembro de su familia, ¿está dispuesto a reconocer sus faltas y a perdonar las suyas? Supongamos que uno de tus amigos te hace daño y después te dice que realmente lo siente. ¿Lo perdonarías o le guardarías rencor? La mayoría de nosotros no tenemos una actitud indulgente. Queremos vengarnos de la gente, vindicarnos, demostrar nuestra propia justicia. Pero una cosa es segura, si no perdonamos a nuestro prójimo, Dios no nos perdonará nuestros pecados. En la oración modelo que Cristo dio, nos enseñó a pedirle a Dios que perdone nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Cristo añadió, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Versículos 14-15. Dios es amor. Él siempre está dispuesto a perdonarnos si realmente nos arrepentimos de nuestros pecados. Él quiere que desarrollemos esta misma actitud de perdón. ¿Recuerdas la respuesta de Cristo cuando Pedro le preguntó con qué frecuencia debía perdonar a su hermano? ¿Fueron 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Mateo 18:22. Después, Cristo habló de un siervo que debía una cantidad considerable de dinero a su amo. Su amo, lleno de compasión y mostrando misericordia, lo perdonó y canceló la deuda. Poco después, el mismo siervo no estaba dispuesto a cancelar una pequeña deuda que otra persona le debía. Él salió y poniéndole las manos, le tomó por el cuello diciendo, «Págame lo que debes». Entonces su consiervo se postró a sus pies y le rogó diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré, todo». Versículos 23-29. Pero no lo haría. Echó a su consiervo en la cárcel. Al oír esto, su propio amo lo llamó y le dijo, «Siervo malvado, te perdoné toda esa deuda porque me lo suplicaste. ¿No debiste tú también tener compasión de tu consiervo, como yo me compadecí de ti?» Versículos 32 y 33. ¿De qué valen estas parábolas si no aprendemos las lecciones que contienen para nuestro crecimiento? ¿Cuál sería su actitud si lo arrestaran por acusaciones falsas y lo sentenciaran a muerte? Supongamos que sus perseguidores incluso se burlan de usted y le escupen. ¿Sería tu actitud la de perdonar a los que te condenaron falsamente? Eso realmente le sucedió a Esteban. Fue detenido, perseguido y acusado falsamente. Sus atacantes lo expulsaron de la ciudad y lo apedrearon. Pero él se arrodilló y clamó a gran voz, «Señor, no los acuses de este pecado». Y habiendo dicho esto, se durmió, murió. Hechos 7:60. Un verdadero cristiano debe tener este tipo de actitud de perdón en todo momento. Esta es la actitud que Cristo mismo tenía hacia sus propios asesinos. Él dijo, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Cuando te arrepientes, Dios perdona y olvida completamente tus pecados. No puedes entrar en el reino de Dios a menos que aprendas a perdonar los pecados de tu hermano. 3. Sentir lástima por ti mismo. Algunas personas son plañideras perpetuas. No pueden dejar de sentir lástima por sí mismas. Sufriendo de autocompasión, se consideran víctimas de las circunstancias. Parecen estar cargados de preguntas como ¿por qué a mí? ¿Y por qué me tuvo que pasar a mí? De alguna manera todo parece salir mal para ellos y se convencen a sí mismos de que no tienen ninguna razón para ser felices. ¿Eres así? Piensen en todas las personas seriamente discapacitadas en la tierra que han tenido éxito a pesar de las circunstancias adversas. Estas personas han trabajado duro para, en muchos casos, lograr cosas simples que los más afortunados damos por sentado. Pero cualesquiera que fueran sus pruebas, tenían una cosa en común.
nunca se compadecían de sí mismos, nunca se dejaban desanimar o vencer por sus impedimentos físicos. No perdieron el tiempo quejándose de su desgracia. ¿Eres así? Piense, si las personas en el mundo, sin el Espíritu de Dios, pueden tener éxito a pesar de sus discapacidades, ¿cuánta más razón tenemos usted y yo, los que tenemos el Espíritu de poder de Dios, para tener éxito? Dios te ama incluso si estás lisiado o discapacitado. Esos son solo obstáculos físicos temporales. Él nunca te abandonará. Por lo tanto, sé valiente y agradecido por lo que tienes. Deja de quejarte de lo que no tienes. Deja de sentir lástima por ti mismo. La grandeza nunca se alcanzó a través de la autocompasión. Nadie entrará en el reino de Dios hasta que aprenda a apreciar la vida. El apóstol Pablo sufrió más que la mayoría de las personas. Soportó dificultades, persecuciones y todo tipo de acusaciones falsas. Habría tenido buenas razones, humanamente, para compadecerse de sí mismo. Después de todo, antes de su conversión, él era un individuo muy respetado y poderoso, lleno de celo por una tarea que hizo. Filipenses 3, del 4 al 6. Cuando se convirtió al cristianismo, Pablo perdió casi todo lo que tenía, incluyendo a sus amigos en el mundo. Durante mucho tiempo, incluso los miembros de la iglesia dudaron de su conversión y se alejaron de él. Además, él continuamente sufría de un aguijón en la carne, alguna discapacidad física. 2 Corintios 12:7. ¿No pensaría usted que Pablo tenía suficientes razones para quejarse y compadecerse de sí mismo? Pero no lo hizo. En cambio, escribió para nuestra instrucción: regocíjense siempre en el Señor. De nuevo, digo, regocíjense. Filipenses 4:4. Cuando te regocijas en el Señor, no puedes compadecerte de ti mismo. El regocijo y la lástima son opuestos. ¿Cómo soportó Pablo el sufrimiento y aún así se mantuvo en una buena actitud? ¿Qué fórmula utilizó? Bajo la inspiración de Dios, Él nos lo revela. Todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud y si hay algo digno de alabanza, meditad en estas cosas. Filipenses 4:8. La maldición más grande en la vida es cuando estás separado de Dios, cuando te quedas sin su espíritu. Pero no hay razón para que estés separado de Dios. No estás solo. Si eres un verdadero cristiano, tienes su espíritu. Por lo tanto, cualesquiera que sean tus problemas, tú, un hijo engendrado de Dios, nunca debes sentir lástima por ti mismo. Nunca debes compadecerte de ti mismo. 1 Juan 3:22. Siempre tendrás el coraje de seguir adelante en la vida con la actitud correcta. 4. Sentirse más santo que tú. Algunas personas sufren de un complejo de inferioridad. Otros tienen un vano sentido de superioridad. ¿Y tú? Si te compadeces de ti mismo, puede ser que sufras de un complejo de inferioridad. Por otro lado, si piensas que eres mejor que los demás, si eres jactancioso, entonces estás manifestando una actitud de más santo que tú. Examínate a ti mismo. ¿Te consideras mejor que los demás, un poco más correcto, más generoso, más cristiano? Cuando se demuestra que tienes razón y se demuestra que otra persona está equivocada en algo, ¿te sientes superior a esa persona como ser humano? El que quiera ser el primero entre vosotros, dijo Cristo, sea vuestro servidor. Mateo 20:27. El libro de Proverbios nos da muchas advertencias con respecto a la vanidad, la presunción y la justicia propia. Por ejemplo, leemos en Proverbios 26:12. ¿Ves a un hombre sabio en sus propios ojos? Hay más esperanza para un tonto que para él. O todo camino del hombre es recto ante sus propios ojos, pero el Señor pesa los corazones. Proverbios 21:2. En otras palabras,
podrías pensar que tienes más a tu favor que otra persona. Podrías considerarte una mejor persona, tal vez un ayudante más valioso. Pero cualesquiera que sean tus logros, por grandes que sean, si tienes presunción en tu corazón, estás en la actitud equivocada. Y a menos que te arrepientas de esa actitud equivocada con todo tu corazón, nunca entrarás en el reino de Dios. Que otro hombre te alabe y no tu propia boca, un extraño y no tus propios labios. Proverbios 27:2. Lee la parábola que Cristo dio acerca de las oraciones de un publicano y un fariseo. El fariseo, que desdeñaba al publicano que estaba a su lado, no tenía más que cosas buenas que decir sobre su propia actitud, sus obras dignas de elogio y su disposición al sacrificio. Pero el publicano, dándose cuenta de lo insignificante que era ante Dios, ni siquiera levantaba los ojos mientras oraba. Lucas 18 del 9 al 14. Dios aceptó al publicano, pero no al fariseo. ¿Es usted fariseo o publicano? ¿Dónde está tu grandeza? ¿Qué tienes que no hayas recibido de Dios? Toda bendición viene de Dios, toda la gloria es suya. Segunda de Corintios 10, 17, 18. Si quieres ser un cristiano conforme al corazón de Dios, entonces debes deshacerte de la presunción y la jactancia. Debes servir con toda humildad, considerando a los demás como mejores que tú mismo. Filipenses 2:3. Debes ayudar sin buscar la gloria. Dios no hace acepción de personas. Él nos ama a todos y quiere que todos seamos grandes. Pero recuerde, el más grande entre nosotros es el más humilde de todos y el servidor de todos. En esta área, así como en el caso de cada uno de los mandamientos de Dios, debemos esforzarnos poderosamente por tener actitudes correctas que agraden a Dios. Comienza el camino ahora, no lo pospongas. Tu actitud es la clave para convertirte en un cristiano conforme al corazón de Dios y te abrirá la puerta al reino de Dios.